bueno. Saludos a todos los que están del otro lado, a todos los que me están escuchando. Como siempre, nueva semana, nuevo video del canal Under Army, analizando la discografía del rock paraguayo, de la música paraguaya en general. Y bueno, hoy nos vamos a mandar un video de esos que digámosle que con este video, como dice la propia miniatura del mismo, voy a intentar ver qué tanto funciona el morbo en esta plataforma. Hasta el día de hoy no lo había probado. Vamos a hablar de el debut discográfico de la que probablemente sea la banda musical. Ustedes fíjense que no estoy diciendo banda de rock, porque no considero este grupo un grupo de rock, pese a que tiene alguna cosita. Vamos a hablar del álbum debut de probablemente la banda musical más popular, más importante de la música paraguaya en los últimos 20 años en general, sobre todo, como dije, por el factor popularidad y sobre todo por el factor rentabilidad. Estamos hablando, por supuesto, de los Cachiporros y su álbum debut del año 2007, Guaraní Cool. Y a ver, ahí yo de entrada les voy avisando que este va a ser un video bastante largo. Curiosamente el video más largo del canal hasta ahora, que es el video de música para los perros de Pro Rock Ensemble, ese hasta ahora el más visto, así que teniendo en cuenta también la popularidad de Cachiporros, no me sorprendería que este pudiese competirle. Vamos a ver qué tal funciona. Sería sin duda que es algo que estoy muy interesado en ver qué tal le va este video. Y bueno, lo de Cachiporros, ¿qué se puede decir de ellos que yo no se haya dicho? Es una banda, como dije, es la banda más importante del país de los últimos 20 años a nivel musical, sobre todo por una cuestión de popularidad y rentabilidad. Son la banda que sin duda son la banda más exitosa que hemos tenido en los últimos 20 años. Y por ende también, y hay que decir también, esto es probablemente la banda más polémica de la música paraguaya de los últimos 20 años. Es un grupo que allá casi 2 décadas de haber aparecido, al día de hoy sigue siendo un grupo que no deja un poco indiferente a nadie. O sea, es un grupo que o los amás o los odias. Sobre todo en sus primeros años, poco después de que se lanzó este primer disco del que vamos a hablar hoy, de hecho, era una banda que tenía mucho hate. Sobre todo los rockeros los odiábamos a ellos, los detestábamos, y me incluyo porque yo fui uno. O sea, yo por aquellas épocas, estamos hablando de finales de la década del 2000, yo era un adolescente, amaba el rock and roll y detestaba a los Cachiporros, los odiaba, y hay muchas razones por las cuales mucha gente de esa época los odiaba. No era solamente por el tema del estilo musical que hacían, sino por muchas cosas que pasaron a raíz del éxito que ellos tuvieron, que fue un poco sorpresivo. Hoy vamos a hablar un poco de todas las aristas que se vieron envueltas en el éxito que tuvieron los Cachiporros cuando aparecieron allá por el año 2006 por primera vez, porque vamos a hacer eso incluso más allá de hablar del propio disco, porque obviamente vamos a hablar de este primer disco a fondo, pero también vamos a hablar mucho de todo lo que rodeó un poco el éxito que tuvo Cachiporros cuando apareció, porque créanme que es muy importante, porque a ver, la importancia de Cachiporros para el mercado musical paraguayo es innegable. Yo sería muy injusto, por más de que Cachiporros no sea una banda que forme parte de mi gusto principal, está muy lejos de hecho de serlo. Yo sería muy injusto y sería también muy deshonesto si desconociera la tremenda importancia que han tenido en la historia de la música paraguaya, sobre todo para el funcionamiento del mercado musical paraguayo. Sin duda que los Cachiporros fueron fundamentales cuando aparecieron, y al día de hoy se siguen sintiendo las repercusiones del tremendo éxito que ellos tuvieron al principio de su carrera y que siguen teniendo hasta el día de hoy. Las repercusiones se sienten tanto para bien como para mal a veces también. Vamos a hablar un poco a fondo de eso a lo largo que avancemos en este video, y a lo largo que avancemos probablemente también con su discografía, porque quiero hacer la discografía completa de Cachiporros. Antes que nada quiero decir cuál es mi posición sobre Cachiporros al día de hoy. Obviamente yo dije hace un rato que cuando era adolescente y ellos aparecieron yo los odiaba, como la gran mayoría de los rockeros. Hoy en día uno obviamente madura, yo tengo 31 años, no estoy como para hacerme el edgy. ¿Cuál es mi posición sobre Cachiporros? Hoy en día los respeto mucho, les tengo un gran respeto por el éxito que tuvieron, por la trascendencia prácticamente casi internacional que han tenido en los últimos años. Yo sé que tienen clubes de fans en México y demás, y tengo que reconocer también que hay ciertas cosas que han hecho a lo largo de su carrera a nivel musical y artístico que me gustan bastante.
y que incluso me parecen interesantes. Los respeto también mucho por el hecho de que no se quedaron en la fórmula fácil con la que comenzaron y que al fin y al cabo fue la que les dio éxito en un principio. Tranquilamente, como pasa con muchos grupos paraguayos que lo han hecho, que han hecho esto, podían haberse quedado en esa fórmula fácil y no lo hicieron. Ellos decidieron ir mucho más allá, expandieron su estilo, expandieron su sonido, se convirtieron en un grupo muy interesante de escuchar en algunos puntos de su carrera y lograron un éxito internacional que prácticamente solamente tienen ellos, y creo que no hay ninguna otra banda paraguaya que lo haya logrado, siendo sincero. Son los artistas, incluso me animaría a decir, más trascendentes a nivel internacional que ha tenido Paraguay en los últimos 20 años, al menos a nivel de música popular. Si hablamos ya a nivel más general, yo me animaría a decir que Berta Rojas podría ser más trascendente, pero claro, Berta Rojas lo hace en un mundo totalmente distinto. Ella es una artista de música clásica, es guitarrista clásica como todos ustedes saben, y ella de hecho es la primera artista paraguaya en ganar un Grammy. Los Cachiporros no llegaron todavía a eso. Siempre me he preguntado por qué, porque ha habido otros grupos que fueron nominados antes que ellos, por ejemplo a Grammy Latino, siendo que Cachiporros es hasta más popular, pero bueno. Como dije, este video va a ser largo, vamos a tratar de tocar todas las aristas que tienen que ver con el éxito de Cachiporros hasta llegar al momento en el cual analizamos este primer disco Guaraní Cool a fondo. Y bueno, mejor no perdamos tiempo, comencemos ya. A ver, vamos a hablar primeramente de cómo los Cachiporros llegan al éxito, digamos de manera cronológica, y después vamos a hablar de todas las cosas que pasaron y que generaron ese éxito y el impacto que ese éxito tuvo después en el país a nivel artístico musical. Bueno, la banda formada en el año 2006 y los miembros principales siempre han sido tres. Primeramente Fernando Peirat en la batería, que tengo entendido que sigue al día de hoy, por lo que he leído. No estoy seguro de eso, si alguien tiene alguna información distinta me puede confirmar, desmentir. Julio Troche, que aparte de ser el segundo vocalista suele tocar también la guitarra y también ese instrumento de percusión, el rallador de queso, ese que se usa en la música tropical, no recuerdo el nombre. Julio Troche, como les dije, y un jovencito de aquellas llamado Roberto Ruiz Díaz, a quien todos conocían como Chirola. Líder, rostro de la banda, al día de hoy probablemente una de las figuras más reconocidas de la música paraguaya en las últimas décadas y también una de las más polémicas. Dicho sea de paso, mientras estoy grabando este video, los Cachiporros están en medio de una polémica mediática debido a que se mandaron tuvieron una decisión un poco polémica porque fueron a tocar para cierta gente con no muy buena fama relacionada a la política. De entrada voy a decir que no voy a hablar de eso hoy porque no corresponde a la línea de tiempo que voy a tocar hoy, pero ya cuando avancemos con su discografía puede que hable del tema y de ahí diré explícitamente lo que pienso del tema y qué sé yo. Yo creo que hoy no vale la pena tocar esa cuestión. En fin, en el año 2006 Cachiporros se forma, liderado por estos tres integrantes que les acabo de mencionar: Fernando Peirat, Julio Troche y Chirola Ruiz Díaz. Y bueno, después había un montón de otros miembros que sinceramente yo creo que han cambiado bastante. El más reconocible, el que yo sé que ha estado mucho tiempo con la banda y que digamos podría ser el cuarto miembro más reconocible, el más importante, sería Diego Mieres alias Perro, que suele tocar los teclados, tengo entendido. Después está Rodrigo Ojeda en guitarra principal, Edgar Aquino en el bajo, y después hay un montón de otros miembros que bueno, Gustavo Gómez. A ver, los Cachiporros no sé, es difícil saber cuántos son exactamente porque a veces entra gente, sale gente, o sea, es una banda muy multitudinaria. Los tres miembros principales para efectos prácticos, los tres miembros principales son Julio Troche, Fernando Peirat y Chirola. Eso es lo que tienen que saber, básicamente. Son creo que los tres inamovibles. Y a veces el Perro, que también es bastante conocido. Ellos comienzan en el año 2006 a tocar y hay una idea bastante, me animaría a decir, mal interpretada respecto a los inicios de la carrera de Cachiporros. Siempre se dice que ellos comenzaron tocando punk comenzaron tocando una especie de rock. A ver, eso es y que después se pasaron a tocar cachaca directamente y ahí fue ahí cuando consiguieron el éxito. Voy a detallar más en breve por qué esto está errado, por qué es una mala interpretación. Pero también es cierto que algo de verdad tiene. A ver, ellos sí comenzaron, en un principio tocaban una especie de punk,
pero yo creo que nunca lo hicieron con el afán de ser meramente una banda de rock solamente. Yo creo que la idea de Cachiporro siempre fue la de ser muy variados en su sonido, pero desde un enfoque fiestero, desde un enfoque onda a Los Auténticos Decadentes, por decirlo de alguna manera. Ustedes saben que Los Auténticos Decadentes, esta banda argentina que comenzó en los 90, es un grupo que se lo considera dentro del rock argentino, que en realidad no es en sí una banda de rock, es un grupo que toca música muy variada, pero que siempre está muy enfocada a lo que es el jolgorio, la farra, la fiesta. Es de esos grupos que vos podés contratar para un casamiento o para un cumpleaños y te va a animar la farra con el solo hecho de estar ahí y tocar. Un poco Los Cachiporros yo creo que siempre fue esa su visión desde el principio, entonces no tenían un estilo fijo. Y cuando vos tenés esa visión de hacer música, sobre todo en un país como Paraguay, tendés a tocar ciertos estilos musicales que van orientados muy a la farra. En ese sentido, la música tropical, en particular la cumbia, lo que nosotros acá en Paraguay llamamos cachaca, ya en su momento, ya detallaré más adelante por qué la llamamos así, o a qué nos referimos, de qué hablamos cuando hablamos de cachaca. Es un estilo que es ineludible. Si vos querés hacer música fiestera acá, tenés que hacer sí o sí cachaca. Y como Los Cachiporros tenían ese enfoque de hacer música fiestera, un poco a momentos recurrían a la cachaca para su material más temprano. Lanzaron un EP en el año 2006 que contenía canciones, digamos, variadas, pero había dos en particular que eran justamente dos cachacas que se destacaban en sus actuaciones en vivo y que de su EP rápidamente saltaron a muchos celulares de la época. Esas dos canciones cachaqueras eran, una se llamaba La Bandida y la otra se llamaba Yacaré. Ya para la segunda mitad de 2006 estas dos canciones estaban circulando en los celulares de mucha gente. Obviamente estaban en el EP debut de Cachiporros, pero lo típico, ¿no? La gente descargaba las canciones del EP en su celular y a través de Bluetooth se le iba pasando a otra gente, lo que pasaba mucho en esa época, sobre todo cuando todavía no existía del todo el streaming. La cuestión es que Cachiporros empieza de a poco a llamar la atención, empieza a tocar bastante. Era un grupo que ya en la segunda mitad de 2006 estaban, digamos que se estaban haciendo de un nombre, se estaban haciendo de algunos fanáticos, y es entonces que les llega una gran oportunidad. Y acá voy a tener que contextualizar un poquito más para explicar lo que pasó con Cachiporros y cuál fue el momento en el cual ellos estallaron en popularidad. Entre los años 2005 y 2006 había un programa de televisión que lo daban por Canal 13 y que era básicamente el programa de televisión de la época. Lo daban en prime time, tipo 8:30 hasta las 10 de la noche. Era el más visto del país. Literalmente todo Paraguay se paralizaba cuando este programa salía al aire de lunes a viernes. Los que tengan miedo o sean incluso mayores seguro lo van a recordar apenas menciono el nombre. El programa se llamaba Rojo Fama contra Fama. Este programa, que era básicamente en sí, originalmente era chileno, pero se compró el formato para traerlo acá a Paraguay. El Rojo Fama contra Fama era básicamente el típico programa de concurso de canto y baile. Había una serie de participantes que comenzaban siendo como 20 al principio del año y de a poco se iban eliminando porque el jurado calificaba sus interpretaciones, después el público votaba, de a poco se iban eliminando y para finales de año quedaba uno solo que era el ganador, digamos. Lo mismo que La Voz, lo mismo que todos estos programas, ¿no? Un poco siendo justos con Rojo, hay que decir que de Rojo salieron ciertas figuras importantes de la música paraguaya. Ejemplo, Andrea Valora, la cantante, salió de ahí. David Dionich, que después sería cantante de Los Verduleros, la contra de Cachiporros en los años siguientes, también salió de ahí. Dani Mesa, cantante de Tierra Adentro, también salió de Rojo. O sea que Rojo dejó, digamos, un legado, más allá de ser solamente un programa de concurso de canto y qué sé yo. La cuestión es que en el momento de máxima popularidad de Rojo Fama contra Fama, la segunda mitad del año 2006 de hecho, a la gente que estaba a cargo del programa se les vino a la cabeza una idea, desde mi punto de vista, bastante noble. La idea era básicamente llevar a grupos nacionales, artistas nacionales, a tocar en el escenario de Rojo para la audiencia de Rojo. ¿Por qué digo que esto era una idea muy noble? Porque estamos hablando de una época en la cual la televisión era el medio de comunicación principal, no como hoy, que es básicamente el internet y el streaming. Y claro, estamos hablando del programa más visto de la TV paraguaya en aquel momento. Meter a artistas nacionales en ese horario, en ese programa en particular, era darles una exposición maravillosa. Y en la segunda mitad del año 2006 fue que esto se empezó a emplear. De hecho, fueron, digamos, bastantes grupos de rock nacional a tocar a Rojo.
Recuerdo vívidamente que fue Paico, creo que estuvo Revolver, creo que estuvo Flow. Justo por esa época, eran las épocas en las cuales se había hecho de hecho el Pilsen Rock, y el rock nacional estaba teniendo por primera vez un cierto impulso comercial y demás. Y bueno, la cosa es que en el marco de esta iniciativa de Rojo Fama contra Fama, de llevar artistas nacionales a su escenario para que toquen frente a su audiencia, un día anuncian que iba a estar una banda nueva, una banda que más o menos estaba ya llamando la atención por aquella época, y esa banda eran Los Cachiporros. Yo recuerdo muy bien que yo vi la publicidad del programa de Rojo donde iban a estar Los Cachiporros, que yo no los conocía a ellos todavía, y yo pensaba, bueno, como yo había visto a grupos de rock nacional en los programas anteriores, yo pensaba, este es un grupo de rock nacional más. Obviamente yo recuerdo que vi el episodio de Rojo en el que aparecieron Los Cachiporros, y bueno, ya se imaginarán mi sorpresa. Los Cachiporros suben al escenario del programa de Rojo Fama contra Fama a tocar las dos canciones que estaban teniendo más éxito en sus presentaciones en vivo. ¿Cuáles eran esas dos canciones? Las dos cachacas, Yacaré y La Bandida. Termina aquella emisión de Rojo Fama contra Fama. Al amanecer del día siguiente, todo Paraguay hablaba de ellos. De la noche a la mañana, Los Cachiporros se habían convertido en una auténtica sensación. A ver, lo que ocurrió después, obviamente, es que a Los Cachiporros les empezaron a llover los contratos para tocar. Pero ocurre una cosa. Obviamente, como Cachiporros era un grupo, a pesar de que Cachiporros era un grupo que no solamente hacía cachaca, sino que hacía música más variada, siempre enfocada a la farra, pero muy variada, la gente, por el hecho de que las dos canciones que los hicieron famosos a ellos eran dos cachacas, la gente interpretó que Cachiporros era nada más un grupo de cachaca. Por ende, cuando la banda se convierte en un éxito luego de aparecer en televisión por primera vez, cuando empiezan a lloverles los contratos para tocar, los contratos eran para el circuito de conciertos cachaqueros que se haciendo en la época, que no es lo mismo que los conciertos de rock. ¿Cómo era el circuito de conciertos de las bandas cachaqueras? Y al día de hoy, de hecho, más o menos sigue siendo así. Los conciertos solían, el circuito de conciertos de las bandas cachaqueras era el siguiente. Vos comenzabas un viernes por la noche, tipo a las 10 de la noche, tocabas en un casamiento, después salías de ahí, te ibas a tocar una despedida de soltero, de ahí te ibas a un 15 años, de ahí te ibas a una fiesta patronal, de ahí te ibas a una discoteca, amanecías el sábado, al anochecer del sábado repetías el mismo circuito, y ponele que probablemente la fiesta del domingo tocabas en el patio de folclore que estaba ahí sobre 4 mojones ahí cerca de Lambaré, y bueno, ese era básicamente tu circuito. Y el fin de semana siguiente hacía más o menos el mismo recorrido. Ese vendría a ser el circuito de bandas cachaqueras y de bandas de música tropical, sobre todo. No era un circuito musical que favoreciera mucho la calidad, eso hay que decirlo, pero daba muy buen dinero, porque claro, eran un concierto tras otro, cobrabas 2-3 palos por cada concierto, hacías 5 cada noche, ganabas un montón de guita. Los Cachiporros tuvieron que meterse medio obligados a ese circuito. Hicieron mucha guita, obviamente, porque la gente estaba muy interesada en verlos, y muy rápido aprovecharon para grabar su primer disco, que es este Guaraní Cool, que sale ya muy avanzado el año 2007. Está producido por uno de los miembros de Los Auténticos Decadentes, justamente. Esperen que les digo el nombre. A ver. Está producido por Martín Mosca Lorenzo, que tengo entendido que es el líder de la banda punk 2 Minutos, y Mariano Franceschelli, que los dos son, Franceschelli es miembro de Los Auténticos Decadentes. De hecho, hay un miembro de Los Auténticos Decadentes que participa en este disco, que escucho, uno de los cantantes principales. Sale el disco en el año 2007, y acá es donde se empieza ya a notar cómo Los Cachiporros, y sobre todo Chirola, entendían muy bien lo que era meterse dentro de la industria de la música, o más bien se notaba como él entendía muy bien cómo funcionaba el negocio de la música y cómo hacer funcionar una banda como una empresa. Si hay una cosa que se tiene que decir de Chirola, y yo creo que ese va a ser uno de sus legados más importantes, es que es el tipo que mejor ha entendido cómo se debe vender música en este país si querés tener éxito. Que eso no tiene nada que ver con el estilo musical como tal, sino cómo vender tu música. Los Cachiporros, y sobre todo Chirola, entendían muy bien que el hype,
por decir de alguna manera, que estaban teniendo luego de esa aparición que tuvieron en Rojo y los constantes conciertos que dieron después de eso, ellos sabían muy bien que ese hype lo tenían que aprovechar, y lo tenían que aprovechar lanzando un material de buena, digamos, un material profesional lo antes posible. Entonces muy rápido se pusieron a grabar este disco e intentaron que sea lo mejor posible en cuanto a sonido. No vamos a hablar del estilo porque ya eso es otro tema. Ellos sabían muy bien que tenían que aprovechar eso. Además tuvieron también la visión de hacer algo que se hacía mucho en aquellos tiempos. Como yo les dije en videos anteriores, el paraguayo no tenía la costumbre de comprar formatos físicos, y en los años 2000 no tenía sobre todo la costumbre de comprar formatos físicos originales. Compraba, su gran mayoría compraba música en piratería, o sea, CDs pirata, incluyendo música nacional. Entonces, como se daba esa situación, a finales de los 90 y durante gran parte de los 2000, algunos artistas nacionales decidieron implementar una estrategia que los Cachiporros la tomarían para su primer disco, que sería la de ofrecer su disco con un diario. El que empezó con esto fue el diario de ese color, el diario más importante probablemente del país, que bueno, comenzó a ofrecer cada tanto con sus ejemplares discos de artistas del nuevo cancionero, por ejemplo. Vos pagabas un poco más por el diario y te daban el disco. Artistas como Vocal 2, Yamandú, Sembrador, ofrecían sus discos con el diario. Vos tenías que pagar, como les dije, un poquito más por el diario y te daban el álbum. Y 3 años antes de que Cachiporros lanzara su álbum debut, la banda Paico, de la que ya hablamos acá, lanzó su tercer álbum impulsivamente también con la ayuda de la promoción de ABC. Lo mismo, el disco de Paico salía con un ejemplar de ABC que vos tenías que pagar un poco más y te daban el disco. Los Cachiporros vieron que esa era una salida interesante para que la gente acceda a comprar su disco original, porque en esa época, como les dije, el streaming todavía no existía y el paraguayo no compraba formatos físicos originales en su mayoría. Ellos aprovecharon, pero en vez de hacerlo con ABC Color, lo hicieron con la contra del diario ABC Color, o sea, con la competencia principal, que era el diario Última Hora. Por lo que yo recuerdo, el disco le fue bastante bien, vendió bastante bien para hacer un álbum de una banda paraguaya, lo que sí fue claro es que el grupo, con el lanzamiento de su disco, terminó aprovechando bastante bien el hype que habían generado meses atrás, y básicamente se convirtieron en la banda, ya definitivamente se convirtieron en la banda más popular del país. Ya a partir de ahí dejaremos lo que pasó con la banda para el video del segundo disco. Ahora hay que hablar un poco del impacto que tuvo la aparición de Cachiporros en la escena, porque créanme que el impacto fue muy fuerte, y es un impacto, como dije hace un rato, que se sigue sintiendo hasta el día de hoy, y créanme que es bastante fuerte. A ver, ¿por dónde empiezo? Vamos a hablar primeramente de la cuestión de las razones por las cuales Cachiporros tuvo tanto éxito. Cuando los Cachiporros aparecen y tienen el tremendo éxito que tienen así medio de golpe, la gente se quedó con un relato muy simplista acerca de por qué tuvieron ese éxito. ¿A qué me refiero con relato simplista? La gente como que creyó que era mucho más fácil de lo que parecía. Claro, la gente se creyó el relato, o malinterpretó más bien el relato, de que los Cachiporros comenzaron siendo una banda de rock que no tuvo éxito y que de repente se pasaron a hacer cachaca para vender y les salió bien. Mucha gente creyó que los Cachiporros hicieron nada más eso y por eso les fue tan bien. De hecho, ese pensamiento se hizo tan popular y se diseminó tanto por el país, que en la segunda mitad de la década del 2000, finales del 2000, aparecieron de repente un montón de bandas cachaqueras intentando emular el éxito que los Cachiporros habían logrado. Además está decir que ninguna siquiera se acercó, porque no era tan fácil, muchachos. No es que los Cachiporros tuvieron éxito nada más por hacer cachaca. Siempre yo digo lo siguiente: cuando pasan este tipo de cosas, siempre hay más de una razón, siempre son miles de razones que terminan desembocando en una consecuencia, que en este caso fue el éxito de Cachiporros. Voy a tratar de explicar qué fue lo que pasó, pero para eso voy a tener que extenderme bastante, porque me voy a tener que ir casi a una historia de cultura musical paraguaya. A ver, la música tropical, la cumbia colombiana, la cumbia mexicana, el vallenato,
siempre fueron estilos que en Paraguay siempre se fueron estilos que siempre fueron muy populares en Paraguay, por lo menos desde la década del 60, de lo que yo tengo entendido, por lo menos desde la década del 60, esos fueron estilos que siempre acá en Paraguay fueron muy populares, sobre todo en los sectores más, valga la redundancia, populosos, o sea, en los barrios de gente trabajadora y demás. De hecho, yo soy de Barrio Obrero y acá toda mi vida, por más de que a mí nunca me gustó la cachaca, conozco las canciones de cachaca porque, aunque a mí no me gustase, o la escuchaba el vecino, o la escuchaba los amigos de mi viejo, en fin. Como este estilo de música casi siempre se escuchaba toda junta, la cumbia, el vallenato y demás, el paraguayo como que creó con el paso del tiempo un término para digamos, encasillar todo ese tipo de música, que es justamente que yo estaba mencionando a lo largo de este video, que es la cachaca. La cachaca como tal no es un estilo musical, sino que es un término que los paraguayos creamos para englobar todos esos estilos de música tropical que tanto nos gustan, por decirlo de alguna manera, que tanto gustan acá. Con el paso del tiempo también hubo otros estilos que se sumaron a ese cajón de música tropical, por decirlo de alguna manera. Ejemplo, la cumbia villera. La cumbia villera aparece en los 90, empieza a tener éxito acá en Paraguay a finales de los 90, comienzos de los 2000, y también se lo considera dentro de lo que es la cachaca, digamos. Más o menos se englobaba dentro de lo mismo. Hubo un hecho significativo, de hecho, en los 90, que demostró que la música tropical en general, que la cachaca era algo exageradamente popular y que no se podía ignorar. Ese hecho fue el concierto de Bronco a mediados de los 90 acá en Paraguay. Ellos dieron un concierto acá en el Estadio Defensores del Chaco que agotó las entradas. Y ustedes fíjense que a principios de la década del 90 habían venido Bon Jovi, había venido Toto, había venido Roxette, había venido INXS, y ni uno siquiera se acercó a lo que vendió Bronco cuando tocó en el Estadio Defensores del Chaco, que estuvo totalmente rebalsado. Eso te demostraba el poder que tenía la música tropical acá y la cachaca. Pero claro, había un problema con todos estos estilos de música tropical. Si bien eran muy populares, eran estilos que costaba vender de manera masiva en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque básicamente había muchos prejuicios respecto a ese tipo de música. Por un lado, la música tropical más antigua, la cachaca más antigua, o sea, la cumbia colombiana, la cumbia mexicana, el vallenato, se consideraba música de, y perdón que sea tan explícito en esto, música de gente vieja borracha, básicamente. Ese era el prejuicio que se tenía respecto a ese tipo de música, digamos. Se la consideraba, como decimos acá en los paraguayos, valle. No dejaba de ser un prejuicio, al fin y al cabo estamos hablando de música, pero se la consideraba así. Y más o menos lo mismo con la cumbia villera una vez que irrumpió acá en el país, pero con la cumbia villera se sumaba otro factor que también era un prejuicio, que era el tema de, bueno, se la relacionaba no solo con las drogas, que eso también pasa con el rock, pero se la relacionaba sobre todo con la delincuencia y con la inseguridad. Entonces era muy difícil venderla de manera masiva en los medios de comunicación. Lo que ocurre con los cachiporros cuando aparecen es que ellos, como dije cuando comencé a hablar de ellos no es que querían hacer solamente cachaca. Ellos hacían cachaca porque tenían un enfoque, hacían algunas canciones de cachaca porque su música tenía un enfoque fiestero, y si vos haces música fiestera en este país vas a tener que pasar sí o sí por ese tipo de música, porque es la música fiestera por excelencia acá. De hecho, lo que estaba haciendo Cachiporros no era del todo raro. Ya desde que aparecieron los Decadentes en los 90, en la música del Río de la Plata sobre todo, había muchos grupos que iban más o menos por este lado. O sea, sí, de repente te hacían música rockera, de repente te hacían reggae, de repente te hacían ska, y de repente te metían cumbia. Los Decadentes mismos son el ejemplo de eso. Ellos a veces tenían canciones que eran cumbieras. También pasaba lo mismo con, por ejemplo, bandas como la Versuit, bandas como Los Tulipanes, bandas como La Mosca, en fin. Los Cachiporros como que entraban dentro de ese espectro de bandas, por decirlo de alguna manera, de música de farra. Pero ¿qué pasa? Como los Cachiporros comienzan teniendo éxito con dos canciones que son cachacas puras y duras, ocurrió una particularidad. Cuando los Cachiporros aparecen tocando cachaca en rojo, lo que la gente ve es a un grupo de, comillas, chicos bien, entre comillas, chicos de clase media, medio pintones, jovencitos, que lucían bien, tocando una versión de un estilo musical que de por sí ya era muy popular acá,
pero mucho más descafeinado. En cierta manera era como que estaban tocando una versión de la cachaca que era esta, que uno sentía que podía liberarse más de los prejuicios. Una especie de cachaca pop, por decirlo de alguna manera. Claro, los cachiporros no lo sabían, pero lo que ellos estaban haciendo era una mina de oro por esto mismo. Y por eso es que estallaron en popularidad. Básicamente, ellos, sin darse cuenta, estaban haciendo un estilo muy popular, pero a una manera mucho más popera, que podía conectar y que podía ser mucho más fácilmente vendible de manera masiva en los medios de comunicación. Por eso es que tuvieron tanto éxito y por eso es que se los promociona tanto. Los mismos cachiporros al día de hoy te dicen que ellos mismos no esperaban tener el éxito que estaban teniendo con lo que hacían. Ellos medio que se lo tomaban en joda al principio, porque ellos lo que querían era tocar música para divertirse y para farrear. Pero justo ocurrió esto, y hay que decir que ellos tuvieron la suficiente cintura como para poder aprovecharlo. E hicieron una carrera que al día de hoy continúa y que sigue siendo muy exitosa y muy sólida. Sin duda que ese es el gran mérito que han tenido, porque ellos tranquilamente podían haberse quedado en ser un grupo de cachaca, porque total, eso supuestamente es lo que iba a pegar acá, y es con lo que tuvieron éxito, y supuestamente eso no es lo que el paraguayo quería escuchar. Una gran mentira, pero eso es una cosa que siempre se dijo. Ellos podían haberse quedado en eso y no se quedaron en eso, siempre quisieron ser más que eso, y ese es el gran mérito que han tenido. Y eso es lo que los diferenció de las 3 millones de bandas que aparecieron después haciendo cachaca, intentando emular el éxito que ellos estaban teniendo. Ninguna de esas otras bandas que aparecieron tenían la visión que los cachiporros sí tenían, ni tenían la ambición que los cachiporros sí tenían. ¿Se entiende? Por eso es que los cachiporros fueron exitosos y por eso es que marcaron tanto la diferencia. El tema es que, claro, hubo un impacto, que yo creo que esto no es culpa de cachiporros, hubo un impacto negativo en el sentido de que se le metió en la cabeza, a mucha gente se le metió en la cabeza la idea de que los cachiporros simplemente eran un grupo que sabían que la cachaca pegaba, se pusieron a tocar cachaca y con eso tuvieron éxito. No fue así. Pero sí, mucha gente se lo creyó eso. Y por ejemplo, cuando yo era adolescente, yo recuerdo muy bien esto, porque yo en esa época ya quería ser músico y quería tocar rock, obviamente no quería saber nada de tocar cachaca. Yo me tenía que bancar a mucha gente cercana diciéndome que si yo quería hacer rock me iba a morir de hambre, que lo que yo tenía que hacer era hacer, comillas, lo que a la gente le gusta, como hacían los cachiporros según ellos, para poder vivir de la música. Y después, cuando tenga éxito haciendo eso, ahí recién voy a poder hacer lo que yo quiero. No es tan sencillo. De hecho, todos estos grupos que aparecieron después de cachiporros medio que intentaron hacer eso y no les salió, porque vos comenzás haciendo cachaca, tenés éxito con eso, vos pensás que la gente te va a dejar hacer algo distinto después. Fuerza nada. En fin, o sea, y ojo, ese tipo de pensamiento, si bien el mercado musical paraguayo se desarrolló muchísimo luego de la aparición de cachiporros, y muchas veces se desarrolló con ese pensamiento negativo, a veces influenciando a muchos grupos y a muchos artistas, y al día de hoy eso sigue pasando, ¿no? Y ese es uno de los grandes anclas que ha tenido el desarrollo de la música acá en Paraguay, la idea de que uno tiene que hacer música sin demasiadas pretensiones y bien facilona y bien, digamos, entre comillas, lo que le gusta a la gente, para poder tener éxito, y que tenés que quedarte en eso, y si no haces eso, jodete, porque nadie te va a escuchar. No es tan sencillo. Primero, porque no se sabe nunca lo que a la gente le puede gustar. Hay tendencias, pero las tendencias se rompen, y si hay algo que desarrolla el mercado musical, es el hecho de que las tendencias se rompan, es el hecho de que alguien esté para desafiar esas tendencias. Si no, no vamos a desarrollar nada. Bueno, me fui por cualquier lado, pero creo que fui bastante claro respecto a todas las aristas que tienen que ver con el éxito de Cachiporros y el impacto que tuvo en la historia de la música paraguaya, y sobre todo en el desarrollo del mercado musical paraguayo. A ver, esperen, respondo un mensaje, disculpen, yo sé que esto no es muy profesional. A ver, disculpen un rato. A ver. Les aviso que se vienen varias cosas cuando empiezo a hablar del disco como tal.
porque me voy a mandar un video bastante largo. En fin. Bueno, ya dicho todo esto, ¿qué podemos decir de este disco debut de Cachiporros, Guaraní Cool, salido en el año 2007? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Me gusta? ¿No me gusta? Para empezar, yo les voy a decir una cosa. Es difícil juzgar este disco desde las categorías bajo las cuales yo, probablemente algunos de los que están escuchando este video o este podcast, podría llegar a analizar un disco. ¿En qué sentido digo esto? Guaraní Cool es un disco que, para empezar, el peor error que uno puede cometer al enfrentarse a él es intentar tomárselo en serio. ¿Por qué digo esto? Porque el disco en ningún momento se toma en serio a sí mismo, y el disco se nota que perdón, está hecho en su mayoría con la intención de que sea un disco divertido, para farrear, para joder, para pasar el tiempo, para chupar, para ponerte en pedo y cantar las canciones encima de eso, y poco más. Entonces, ponerte a analizar este disco de manera seria es en cierta manera una trampa, porque obviamente no te va a parecer bueno si lo haces, si lo analizas desde ese punto de vista. Yo más o menos yo nunca había escuchado este disco completo hasta esta semana, les confieso eso, porque no tenía ganas. Y al escucharlo, pero más o menos ya sabía que iba a ir por ese lado, porque yo sabía que Cachiporros iba por ese lado en esta época, en los inicios de su carrera. Y bueno, cuando lo escuché me encontré con eso, con un disco que era básicamente para joder, para farrear y qué sé yo. ¿Me gustó? ¿No me gustó? Me divirtió, me reí un poco, no les voy a mentir. Ahora yo por mi cuenta no lo escucharía nunca más, o sea, no les voy a mentir. Si ustedes, o sea, si están en un asado chupando con los perros y no quieren pensar demasiado, simplemente quieren divertirse y ponerse a estar en pedo y no pensar en nada, pues poner este disco no es una mala opción. Ahora, si quieren escuchar buena música, no es el disco que tendrían que buscar, les digo la verdad. Aparte, bueno, hay una serie de cosas que tiene este disco, sobre todo esta época de Cachiporros, que no sé si decir que son cuestionables, pero a ver, la voz de Chirola nunca se caracterizó por ser un gran cantante, y en esta época que todavía era muy inmaduro respecto a su manera de cantar, a momentos, o sea, le perdonás su manera de cantar, que a veces es un poco, es lo que es, pero se lo perdonás porque entendés que el disco, como les dije, no se toma en serio a sí mismo, y el hecho de tener un cantante que te cante de esa manera, pues bueno, decir, está bien, qué sé yo, es en joda. Ahora, si hablamos en términos técnicos, Chirola canta muy mal en este disco, perdón que lo diga, pero es que es la verdad. Mejoraría, por suerte, con el paso del tiempo se convertiría en un cantante bastante competente, pero en este disco, de hecho, en la presentación que hizo, las presentaciones que hizo Cachiporros en Rojo Fama contra Fama están todavía en YouTube, subidas pocos días después de la presentación, dicho sea de paso. Es uno de los videos más viejos subidos de Paraguay en YouTube. Pueden ir a verla si quieren, y vean ahí, porque Chirola ahí canta en vivo, vean lo que era la voz de Chirola en vivo. Hay que tener estómago para bancarse eso. Vuelvo a repetir, yo entiendo que por el estilo de la música y por el hecho de que el disco no se toma en serio a sí mismo, uno se lo perdona, pero igual a mí a momentos medio me costaba escucharlo. Este disco además tiene un poco una respuesta bastante explícita a lo largo de las canciones, tiene una respuesta bastante explícita a lo que era el hate que se estaba comiendo la banda por parte de los rockeros. Hay fragmentos de sacados de la radio, de oyentes que entraban a diferentes emisoras de FM a decir que no les gustaba Cachiporros, que era una mierda, que era una basura su música, que daba vergüenza. Llego a escuchar, creo que a Álvaro Mora, un conductor bastante famoso acá de radio, que es el que entrevista a los oyentes. Creo que también está Clary Arias, que le tira mierda en un momento a la banda. O sea, la banda un poco que se tomaba con humor las puteadas que se estaba comiendo por aquella época de muchos de nosotros, que los detestábamos y los odiábamos asquerosamente. Vuelvo a repetir, yo no voy a negar que fui uno de ellos, los detestaba, los Cachiporros no los podían ni ver. Bueno, ellos tuvieron la virtud de tomárselo con humor, porque al fin y al cabo yo creo que ellos sentían que
eso les iba a dar más fuerza a nivel popularidad. ¿Recomiendo este disco o no? Como dije, si ustedes quieren escuchar buena música, este no es su disco. Si quieren escuchar música en joda y están en una farra, métanle. Sí o sí va a animar la fiesta. Eso se los puedo garantizar. Vamos ahora a comenzar con canción por canción, y de entrada les voy a avisar que como el disco no se toma en serio a sí mismo, yo tampoco me voy a tomar del todo en serio muchas cosas, así que van a tener que bancarse la que venga, y no quiero lloriqueos después, ¿ok? Esto es lo que amerita hacer. El disco abre con Bandida. Se entiende por qué fue un éxito, porque es una canción pegajosa. Se entiende por qué gustó tanto, porque es la típica canción cachaquera que uno bailaría estando en semi-coma alcohólico en una bodega con tus amigos. Se entiende por qué fue un éxito por el hecho de que la letra, pese a que podría ser tranquilamente funable al día de hoy, yo no estoy a favor de la cultura de la cancelación, dejo claro eso, pero podría ser funable esta letra, aún así te hace reír, porque se nota que no se toma en serio a sí misma, eso es lo bueno. Porque si alguien cantara esto en serio, sería medio para hacérselo mirar. Ahora, todo esto que yo mencioné y el hecho de que sea entendible que haya funcionado, hace que esta canción sea buena o que me guste, y la respuesta es que no. No les voy a mentir. O sea, yo la escuché y a mí lo que me causaba en momentos me causaba risa, porque decía, sí, es divertido, pero no, que sea divertido no lo hace buena música, perdón que lo diga, pero es que es así. Además la letra tiene, eso sí tengo que reconocer, la letra tiene salidas poéticas dignas de Manuel Ortiz Guerrero, como por ejemplo, todos piensan que está rezando toda la noche chupando y chupando, y no cerveza exactamente, quiero creer, en fin. Bandida fue un hitazo, al día de hoy se sigue cantando, es lo que es Bandida, no se le puede pedir más. Después viene Yapirona. Para los que por ahí sí hay gente de otro país que esté escuchando esto, Yapiró es el equivalente en guaraní a fuck you, básicamente. Yapiró es como decir fuck you, directamente. De hecho, decir Yapiró y sacarse el dedo al medio, así funciona en este país, acá en Paraguay. Y Yapirona de hecho no es una cumbia, no es una cachaca, es básicamente una especie de canción con ritmo de rock pero con rasgueo de reggae. Está muy bueno, es una canción muy fiestera, los vientos están bastante buenos, son bastante pegajosos, tiene esta cosa, ¿no?, hinchada de fútbol que se va a repetir bastante durante el disco. Ahora, lo que sí tengo que destacar de Yapirona es la melodía principal, la melodía cantada, porque la verdad que es bastante buena, es muy fácil de seguir, se te pega enseguida. ¿Saben cuál es la parte que más me gusta? La parte en la que dice: el amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día. No, espera. No, me parece que me equivoqué de tema, no era ese, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que esto sea un plagio. ¿Ustedes me creen capaz de eso? ¿Ustedes creen que los cachiporros serían capaces de eso? No, muchachos, por favor. Además, la otra canción, esa que canté, ¿quién la conoce? ¿Quién escucha Cuarteto? ¿Quién escucha a Rodrigo? Que se murió en el año 2000. ¿Quién? Por favor. El que no esté de acuerdo, arriba las manos, que todo es un robo. Bueno, seguimos con la tercera canción, que es Por un beso. Otra cachaca más. Esta es bastante pegajosa también. Más o menos lo mismo que La Bandida. Es la típica canción que uno escucha en una bodega estando en pedo. Y bueno, la letra también va un poco por ese lado, que me gusta tu pollera, tu remera cortita y tu lápiz labial y no sé qué mierda. Voy a repetir, es lo que es esta canción. Da para reírse, pero de ahí a que sea buena música es otra cosa. Si no te la tomas en serio, la disfrutas. Eso es lo que tiene. Después viene Shekuraima. Tengo que dar un poco de contexto, por si hay gente de afuera que esté escuchando esto. Cuando vos decís Shekuraima, que es una frase guaraní, es como decir estoy cansado de todo, básicamente. Shekuraima podríamos decir que es una canción al estilo de Los Auténticos Decadentes. De hecho, en esta canción es donde está Cucho Parisi, que es el cantante de Los Auténticos Decadentes. Es medio hamburguera, tiene esta cosa también de hinchada de fútbol, con todos los otros integrantes de Cachiporros cantándole encima, chirola y tipo
todos juntos y dando ese efecto de multitudinario. Está bastante bien, la melodía está bastante lograda. Puede ser de los temas así más fiesteros, más onda decadentes, puede ser de los que más me gusta. Está bastante bien. Después viene Love, la canción número 5. Love sí es una canción que tengo que reconocer que es muy linda, es muy buena. Es una baladita de pop rock bastante lograda. Digámosle que esta canción podría ser un anticipo, una versión muy temprana de lo que después en el futuro iba a ser la segunda banda de Chirola, que es la de Roberto. Love podría ser un anticipo muy temprano de eso, va más o menos por el mismo lado que él iba a ir con esa banda. Y bueno, y meten una referencia a los Beatles, que sinceramente no podía ser la más obvia. All you need is love, love is all you need. Está bien, siempre se reconoce lo lindo que es escuchar a una banda paraguaya reconociendo a los Beatles, pero podías meter una referencia un poquito más interesante, no sé, hay tantas cosas que puedo meter en los Beatles en una canción, pero está bien. Love podría ser una de las canciones que yo más recomendaría si que quieren escuchar una canción en serio, de este disco al menos. Después viene Guaraní Cool, Dios mío. Guaraní Cool, Dios mío. Guaraní Cool es otra cachaca, pero a ver, sinceramente, yo les pregunto una cosa. Entre una canción del Bananero o de Yayo y Guaraní Cool, ¿qué diferencia hay? Se lo pregunto en serio. Sos una hija de... Le faltaba decir, si te agarro te parto el 8, te dejo de nudo con un bizcocho. Le faltaba decir eso a la canción. Yo le voy a decir una cosa. Yo odio la cultura de la cancelación, no me gustan las fundas. Ahora, con los cachiporros suelen ser bastante benevolentes. Mucha gente que habla de la cultura, mucha gente que habla a favor de la cultura de la cancelación suelen ser bastante benevolentes con los cachiporros. Y esta canción, Guaraní Cool, por muchas cosas que dice hoy en día, es decir, por favor, sos una hija de... Y lo repite, encima dice, repite la palabra con P, no lo quiero decir porque yo sé que YouTube es medio llorón con este tema, pero repite la palabra con P y le da un acento. Por eso dije que se parece mucho a una canción de Yayo, porque Yayo hacía mucho de esto, decía esa palabra con fuerza y te hacía reír. El tema es que esta canción medio que no sé qué tan en joda sea, ese es el tema. Pero bueno, está bien, o sea, como dije, es de esos temas que si no te tomas no te los tomas en serio, la disfrutas. Está bien, no pasa nada. El dinero, canción número 7. Disculpen que se me prendió el YouTube Music, disculpen. Canción número 7, El dinero, podría ser una especie de hermana de Shequeraima. Es una canción también bastante murguera, muy al estilo de Los Auténticos Decadentes. Básicamente de esa Chirola hablando en la letra de que le dio un montón de guita a una mina que después le terminó dejando por otro tipo con más plata. Él le pagaba las salidas a Face y la chica se iba a tomar a VIP. En fin, me gusta mucho que se menciona en la letra a que la chica supuestamente solamente tomaba helado en heladería París. Para los que no saben, heladería París era una de las, creo que ya no existe, era una heladería bastante cheta de acá de Paraguay hasta hace unos años. Creo que ya se cerró. Y era bastante caro ir ahí a tomar helado. Entonces está bien. El dinero tiene una melodía bastante más reflexiva a momentos. Claro que la letra no la ayuda en ese sentido, pero está bien. A momentos, como dije, se convierte en una murga, de vuelta aparecen los otros miembros cantando al unísono con Chirola, tipo hinchada de fútbol. Está perfecto. Mejor calmarse, canción número 8. Canción adelantada a su tiempo, más ni me voy a decir, porque suena mucho suena al primer disco de Pipa para Tabaco, que ya analizamos en este canal. Pero claro, el primer disco de Pipa es del 2012, este disco es de 2007. Suena bastante parecido a Pipa, ¿no? Ya por lo visto que este era un sonido de reggae, porque esta canción es un reggae, porque todavía no lo mencioné esto. Por lo visto que este sonido de reggae ya venía rondando de la cabeza a muchos artistas paraguayos de la época. Va mucho por ese lado, por el estilo que después tendría Pipa, ¿no? Creo que Pipa para este momento en 2007 ni siquiera había lanzado su primer demo. O sea, imagínense lo adelantada que es esta canción. No es muy destacable, eso sí, no creo que esta canción sea muy destacable. Incluso
Cachiporros creo que de lo que he escuchado de su discografía, es cierto que escucharé mucho más ahora que voy a analizarla al completo. Nunca escuché a Cachiporros haciendo un reggae demasiado destacado. Y este es un reggae que está bien, pero tampoco es la gran cosa. Después viene el otro gran hitazo que puso a Cachiporros en la palestra, que es Yacaré. Canción muy igual a La Bandida, una cachaca también muy de la que los cachiporros hacían en esa época, que no se toma en serio a sí misma. La cuestión con Yacaré es que, claro, mientras La Bandida hablaba de, como dice su nombre, una chica que a todos los perros les hizo el favor, como dice la misma letra, creo que ya ustedes me entienden. Yacaré habla de un tipo que, como dice la letra, es el suplente del titular, o sea, le está haciendo un sombrero de otro tipo. Vuelvo a repetir, uno quiere escuchar buena música, no busca Yacaré de Cachiporros, pero si uno no se toma en serio esta canción, la disfruta, está bien, qué sé yo, se entiende porque fue un éxito, desde luego. Pido que vuelvas, y pidan un deseo, porque Pido que vuelvas es un punk, es una canción punk, en un disco de Cachiporros, en el primer disco de Cachiporros de hecho. Pido que vuelvas. Técnicamente este sería una ventana a lo que hacía Cachiporros antes de hacer cachaca, esta canción punk que es Pido que vuelvas. Y un poco empiezo a entender por qué decidieron ser más variados en su sonido, porque si este era el sonido de punk que iban a tener, no iban a destacarse. No porque esta canción sea mala, sino por el hecho de que hay un montón de grupos haciendo más o menos lo mismo que suena en esta canción. Ripe, Vecindad Autopsia, creo que ya había comenzado también por aquella época, después llega a aparecer Peter Punk, o sea, es como que si los Cachiporros se quedaban haciendo punk, no se iban a destacar mucho, menos mal que fueron más variados, la verdad que en ese sentido sí los entiendo. Lo que sí me pareció muy llamativo es que escuchar a Chirola cantar punk me hizo bastante sentido, porque Chirola tiene una voz muy buena para cantar punk, porque es bastante, y no digo esto como una burla, lo digo en serio, o sea, que queda muy bien su voz cantando punk, que es como muy de esos cantantes así descarnados, onda cantante de 2 minutos, Mosca por ejemplo, que de hecho fue el que produjo este disco, así que ya se imaginarán. Como rareza, les invito a que la escuchen, Pido que vuelvas. Es muy interesante escuchar a Cachiporros haciendo un punk, muy raro además. Ingrata, no es la canción de Café Tacuba, es la canción número 11 de este disco de los Cachiporros. Ingrata es una cachaca pero más old school, más vieja escuela, más con acordeón y toda la joda. Es de esas canciones que se escucha ahí en el patio del folclore a las 2 de la tarde con un montón de gente de 60 años para arriba completamente borracha. Está bien, qué sé yo. Vuelvo a repetir, te divierte. Si no te la tomas en serio, da gusto. Está bien, qué sé yo. Yo no puedo evitar imaginarme el patio del folclore cuando escucho esta canción. Perdón que lo diga, pero es que es la verdad. La canción número 12. Ahora, la canción número 12, que es María del Lago. Esta sí puedo decir abiertamente que es una joyita escondida. María del Lago es una polka canción. Una polka canción muy interesante, muy linda. A mí la verdad me dejó un poco con la boca abierta cuando la escuché, porque además hasta la letra es interesante, la historia que cuenta la letra es interesante. Cuenta la historia de una chica que al parecer en la zona de Areguá un día desapareció por la noche y bueno, poco tiempo después se encontró su cuerpo, y se dice que en las noches de tormenta supuestamente se le aparece a los hombres que andan por la zona del lago Ipacaraí en la zona de Areguá. Está bastante bien, la verdad que me dejó sorprendido esta canción, me cambié de género, y fíjense lo que me está haciendo este disco. En fin, si hay una canción que les puedo decir, junto con Love y junto con Pido que vuelvas, por el tema de la rareza de escuchar a los Cachiporros haciendo un punk, si hay otra canción que les podría recomendar a este disco, es María del Lago. Búsquenla y escuchen, porque realmente es muy interesante. Acá se nota que los Cachiporros, lo que les decía al principio, los Cachiporros siempre quisieron ser una banda variada, nunca se quisieron quedar en hacer solamente música tropical. Y la prueba es que acá tienen una propia canción muy buena. Échenle una escuchada a María del Lago, creo que podría ser la recomendación más interesante que les puedo hacer de este disco. Y bueno, el álbum cierra con la canción número 13, que es La Danza de los Cachiporros, que en realidad es una cortina instrumental, que básicamente lo que hace es la banda tocando por abajo, tocando una melodía por abajo, y por encima de eso se escuchan las diferentes grabaciones de los oyentes tirándole mierda a la banda que se escucharon durante gran parte del disco.
Y también se escuchan algunos fragmentos de otras canciones, es una especie de ending, por decirlo de alguna manera, del disco. La verdad que es bastante larga el pedo. Si querías meter una cortina, de por sí luego cerrar este tipo de disco con una cortina es un error. Así que, a ver, este disco tenía que cerrar con María del Lago, para mí. O sea, la última canción para mí sobra. En conclusión, es un buen disco, es un mal disco. Si no te lo tomas en serio y si solamente lo tomas para la joda, lo disfrutás. Ahora, si querés buscar buena música, huí de este disco porque no la vas a encontrar. Es así como comienza la carrera de los Cachiporros, la carrera discográfica de probablemente la banda más importante a nivel popularidad y rentabilidad de la historia de la música paraguaya, a menos de los últimos 20 años. Vamos a ver cómo avanza el resto de su discografía. Casi una hora, al final no superamos la marca de tiempo de música para los perros. Vamos a ver qué tal funciona este video. Si el morbo funciona, espero no tener que depender de él para hacer los siguientes. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Muchísimas gracias por acompañarme en este podcast sobre el álbum debut de Cachiporros, Guaraní Cool. Suscríbanse al canal, denle me gusta y espero escucharlos o verlos la próxima semana por acá en un siguiente video en el canal Under Army. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao.